Aprobamos el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 5/2004 de 24 de junio, la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura. Damos hoy el visto bueno a este cambio normativo puntual y específico para permitir a la Junta de Extremadura acceder a montes privados mediante una declaración de interés general con carácter gratuito en las zonas de alto riesgo de incendios. La Junta de Extremadura, a través de esta modificación, podrá hacerlo de manera directa bajo el amparo legal y la seguridad jurídica que te da una cuestión a la que se le da rango de ley, como hace hoy la Junta de Extremadura, aprobando este anteproyecto de ley que quiere modificar la Ley de Prevención y Luchas contra Incendios Forestales en nuestra región. Y por una sencilla razón que entenderán no solo todos los grupos parlamentarios que se sientan en la Cámara Regional, sino el conjunto de los ciudadanos. Y es que el fuego no entiende si un monte es público o es privado, pero la Administración regional sí tiene la labor de prevenir y de luchar con todos los instrumentos y recursos necesarios para evitar incendios forestales en nuestra comunidad autónoma. Pedimos así también a los dueños de estos terrenos que permitan acceder a ellos para poder establecer cortafuegos, pistas y puntos de agua para intentar prevenir los incendios, que es donde vamos a poner todo el esfuerzo desde hoy, que precisamente se ha declarado la época de peligro medio, como así publicaba esta mañana el Diario Oficial de Extremadura. Aprobamos hoy este anteproyecto de ley. Intentaremos que se tramite en la Asamblea de Extremadura por vía de urgencia y por lectura única. Para ello lo hablaremos y lo debatiremos con los grupos parlamentarios y entendemos desde el Gobierno que no va a haber ningún obstáculo a que se pueda tramitar una modificación puntual de una ley, una modificación que necesitamos y una modificación que persigue poder evitar que se produzcan incendios forestales en nuestra región.